¿Cómo están, queridos alumnos? Les habla la profesora Dina Espinosa Gallardo y en esta ocasión, pues para continuar con nuestras clases virtuales, si bien es cierto, la clase anterior hemos trabajado ya sobre histología, ¿no? Estudio de los tejidos, específicamente estamos hablando de los tejidos del cuerpo humano y en esta ocasión vamos a proseguir hablando de la histología, pero específicamente vamos a trabajar el día de hoy con respecto al tejido adiposo y el tejido cartilaginoso. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar. Muy bien, empezamos entonces con el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo, pero este tipo de tejido es elástico. Está formado por una matriz extracelular y por células denominadas condrocitos. Ahora, esta matriz le brinda el soporte vital precisamente a los condrocitos, pero recordar que no es la única célula. Los condrocitos son las unidades básicas del tejido cartilaginoso. Sin embargo, el tejido cartilaginoso presenta también a otras dos células más. Vamos a ver cuáles son. Ahí las tenemos. Tenemos a los condroblastos. Estos condroblastos son las células jóvenes del tejido cartilaginoso. Luego tenemos a los condrocitos, ¿no? Que es lo que generalmente está formando al tejido cartilaginoso y se le denomina célula madura. Luego tenemos por este lado a los condroplastos. Los condroplastos alojan ¿a quién? A los condrocitos. Eso es en cuanto a sus células. Veamos por este lado. Tenemos las características. El tejido cartilaginoso cubre la superficie del hueso, así es, y las articulaciones. ¿Qué más? No presenta nervios específicamente, tampoco presenta vasos sanguíneos. Tiene fibras elásticas y también presenta colágeno en su estructura. Entonces, esa es su característica con respecto al tejido cartilaginoso. Por este lado tenemos las funciones. ¿Qué función cumple el tejido cartilaginoso? Para empezar, sirve para acomodar los cóndilos a las cavidades de los huesos. ¿Y qué es un cóndilo? Un cóndilo es la prominencia redondeada que tiene un hueso, ¿no? Y que forma, digamos, una articulación encajando con el otro hueso. ¿Y quién está presente en el intermedio de esa estructura? Pues el tejido cartilaginoso. ¿Para qué más sirve el tejido cartilaginoso? Amortigua golpes. Así es, tanto al caminar, al saltar, ¿no? Si bien es cierto, tenemos movimientos en cada instante de nuestra vida, pues precisamente ahí se encuentra amortiguando, ¿no? Ese tipo de golpes, de repente de saltos, movimientos, para prevenir el desgaste de los huesos. ¿Qué más? Permite los movimientos, como ya lo comentábamos, de la articulación y también es una estructura de soporte y da cierta movilidad a las articulaciones. Esas son las funciones del tejido cartilaginoso. Clasificación del tejido cartilaginoso. Tenemos el cartílago hialino. El cartílago hialino es el más abundante. ¿Dónde lo encontramos? Formando el primer esqueleto del embrión, así es. Si se dan cuenta, ¿no? En algún momento han visto a un bebé de repente recién nacido, con pocos días de nacido, este neonato pues no tiene precisamente huesos. Lo que tiene es un esqueleto, pero, entre comillas, formado por cartílago. Es por eso que es bastante flexible, ¿no? Tiene esa característica, ¿ya? El neonato. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Se ubica también en el tabique nasal, como podemos observar en la imagen. Ya, miren, en esta estructura, ahí se encuentra, en el tabique nasal. También lo encontramos en la laringe, también lo encontramos en la tráquea. El cartílago hialino. ¿Qué otro tipo de tejido cartilaginoso tenemos? Al tejido cartilaginoso elástico o cartílago elástico. ¿Dónde lo ubicamos? Así es,
se ubica en el pabellón de la oreja, como podemos observar acá. Ya en este pabellón se encuentra ubicado el tejido cartilaginoso elástico, no solo ahí, sino también en el conducto auditivo, ya externo básicamente, ¿no? Este conducto auditivo externo, ya más o menos hasta esta zona. Ahí se encuentra el tejido cartilaginoso elástico. Y por acá tenemos a otro tejido, se denomina cartílago fibroso. Este tipo de cartílago también es llamado fibrocartílago. ¿Dónde se ubica? En los discos intervertebrales. Así es. Podemos observar en la imagen. Acá tenemos parte de las vértebras, digamos 2 vértebras específicamente. Y en esta zona intermedia que está de color celeste, es un disco intervertebral que está formado por el tejido cartílago fibroso. ¿Dónde más lo podemos ubicar? Otro ejemplo común es en los meniscos de la rodilla. ¿Ya? Entonces, en esa zona también podemos encontrar al tejido cartilaginoso. Muy bien, por este lado tenemos al tejido adiposo. El tejido adiposo, o también llamado tejido graso, es un tipo de tejido conjuntivo, conformado por la asociación de células que acumulan lípidos. Recuerda que el término lípidos es como decir grasas. ¿Dónde acumulan lípidos o grasas? En su citoplasma. ¿Qué unidades básicas tiene como célula, ¿no? El tejido adiposo? Los adipocitos. ¿Ya? Recuerda, en el caso de del tejido cartilaginoso, eran los condrocitos. Ahora tenemos por este lado a los adipocitos. Bien, proseguimos. Ahí tenemos una imagen del tejido adiposo. Características. ¿Qué características presenta? Para empezar, sus células son semilíquidas y está compuesta por triglicéridos. Este es un tipo de grasa, ¿ya? ¿Dónde se acumula? Se acumula en la capa más profunda de la piel. Sus células, los adipocitos, como ya hemos mencionado, forman y almacenan grasa. Ahora, tiene otra característica importante, es un aislante del frío y de calor. Así es, efectivamente. Y actúa como almacén de reservas nutritivas. Eso es en cuanto a su característica. Ahora, funciones. Sirve como amortiguador. Así es, nos protege los órganos internos y también externos del cuerpo. Otra función, tiene función metabólica. Es el encargado de generar grasas para el organismo. Y esto dependiendo de la situación, digamos así, del órgano, donde se encuentra situado. ¿Ya? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del corazón, el corazón no debe poseer mucha grasa. Ya, si hablamos, por ejemplo, de la piel, ¿no? Debajo de la piel, en este caso, en la dermis, en la hipodermis, hay gran proporción de grasa, porque nos va a servir de alguna manera para amortiguar, por ejemplo, golpes, ¿sí? Entonces, y gran parte, como dice en la parte inferior de la mama, ¿no? Estamos hablando de las mujeres, por ejemplo, es de tejido adiposo blanco, o se está conformado precisamente por grasa. Muy bien, proseguimos. ¿Cómo se clasifica el tejido adiposo? Bien, se clasifica de la siguiente manera. Tenemos el tejido amarillo o unilocular, también llamada adipocito blanco, ¿ya? ¿Dónde encontramos este tipo de tejido? Este tipo de tejido se encuentra rodeando vísceras, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, los riñones, y también el tejido celular subcutáneo. Estamos hablando de la piel. ¿Qué más? ¿Es una reserva de energía? Sí, cumple esa función tan importante y ayuda a mantener órganos en su lugar, ¿no? Y es un termoaislante. ¿Qué significa termoaislante? Que ayuda a mantener la temperatura corporal. Por este lado tenemos al adipocito marrón, también llamado pardo o multilocular. Ahora, ¿cuál es la función de este tipo de tejido? Protege al recién nacido, así es, a los neonatos, contra el frío.
Es por eso que ellos tienen, digamos, un poquito de mayor proporción, ¿no?, que nosotros, este tipo de tejido. Por eso es que no debemos de abrigarlo tanto, ¿sí? Es escasa en los adultos y son abundantes en los animales que hibernan. Así específicamente, por ejemplo, en el caso de los osos, ¿ya? Entonces, entre otros animalitos, ¿no? Como los murciélagos, las abejas, algunos lagartos, etcétera. Todos ellos, pues, son animales que hibernan y precisamente en su estructura se encuentra abundante tejido pardo o multilocular. Muy bien, chicos, proseguimos y vamos a trabajar el libro. Lo ubicamos, por favor, según el tema. ¿Ya? Tenemos ahí la retroalimentación. Nos dice número 1, la célula del tejido cartilaginoso o del tejido del cartílago es el condrocito. Recuerda eso. Es una de las células principales porque tienen otras dos más, ¿verdad? Número 2, la célula del tejido adiposo es el adipocito. Muy bien. Número 3, la célula joven del cartílago es el condroblasto. Número 4, el tejido adiposo común en embriones humanos es el tejido adipocito marrón o grasa parda. Luego tenemos acá trabajando en clase tejidos especiales. ¿Cuáles son? El tejido adiposo y las células del tejido cartilaginoso. El tejido adiposo se subdivide en tejido unilocular o multilocular. Y las células del tejido cartilaginoso son tres: condroblasto, condrocito y condroplasto. Muy bien, chicos, tenemos por este lado una lectura que hace referencia a un tema muy importante, que es la grasa abdominal. Un tema importante y a la vez también, digamos, preocupante, ¿no? Generalmente, digamos, para las mujeres, ¿ya? Porque esa grasa abdominal, pues, de alguna manera se localiza dentro de nuestra estructura corporal y luchamos, ¿no?, para de repente no subirnos de peso, no consumir mucha grasa, porque siempre estas pues se va almacenando y se va acumulando en zonas en donde de repente no nos beneficia. Entonces hay una lectura precisamente sobre el tema. Necesito que lo leas detenidamente y contestes las preguntas o bueno, los ítems que se encuentran por completar en la parte inferior. Muy bien, chicos, y aquí tenemos las indicaciones para el día de hoy. Solo tienes que transcribir o imprimir las diapositivas 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? No es necesario el dibujo. Las páginas del libro, en este caso solo hemos trabajado una, debe ser copiada en el mismo libro y desarrollar la página pendiente. Cuando digo la página pendiente es la página que prosigue, ¿sí? Me envías una foto de la página del libro que desarrollas para su revisión. Yo estoy adjuntando en Word esta página, la que vemos a este lado, porque algunos no cuentan con el libro. Entonces, como te estoy pidiendo una foto de esta página del libro, si no cuentas con el libro, entonces lo desarrollas aquí, ¿no? Solamente marcas, ¿de acuerdo? Marcas y me envías una foto para su respectiva revisión. ¿Ya, chicos? Muy bien. Un gusto haber estado con ustedes. Nos estamos contactando ya el siguiente martes. Cuídense mucho y cualquier duda e inquietud, ya saben, se comunican directamente conmigo. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.